En la mañana del 25 de diciembre de 1946, mientras la mayoría de las familias estadounidenses desenvolvían regalos junto al árbol navideño, Conrad Hilton caminaba solo por los pasillos vacíos del Hotel Roosevelt en Nueva York. No había celebración familiar para él ese día. No había risas de niños ni brindis con champán. Solo había números, balances y una obsesión que consumía cada minuto de su existencia. Construir el imperio hotelero más grande que el mundo hubiera visto jamás. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café frío. No por el cansancio, sino por la adrenalina pura que corría por sus venas cada vez que pensaba en su próximo movimiento. Acababa de cerrar la compra de su octavo hotel en menos de 3 años, y ya estaba planeando el 9º, el 10º, el 20º. Para Conrad, cada hotel no era simplemente un edificio, era un territorio conquistado, una bandera clavada en el mapa de su ambición infinita. Pero lo que nadie sabía esa mañana de Navidad era que este hombre, nacido en un pueblo polvoriento de Nuevo México, sin electricidad ni agua corriente, estaba a punto de cambiar para siempre la forma en que la humanidad viajaba, descansaba y soñaba. La historia del Imperio Hilton no comenzó en las grandes capitales del mundo, ni siquiera en una ciudad importante. Comenzó en San Antonio, Nuevo México, un lugar tan pequeño y olvidado que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Era el año 1887, y Augustus Halvorsen Hilton, un inmigrante noruego que había americanizado su apellido, regentaba una tienda general en ese pueblo del desierto, donde el viento arrastraba tierra roja y las oportunidades parecían tan escasas como el agua. Augustus se había casado con Mary Laufersweiler, hija de inmigrantes alemanes, una mujer de voluntad férrea que hablaba 4 idiomas y poseía una inteligencia comercial que superaba a la de la mayoría de los hombres de su época. Juntos formaban una pareja peculiar pero efectiva. Él era el soñador, ella era la estratega. Y el 25 de diciembre de 1887, en medio de una tormenta de nieve poco común para Nuevo México, Mary dio a luz a un niño que gritó con tanta fuerza que la partera dijo que ese bebé o iba a cambiar el mundo o ibas a enloquecerlo. Le pusieron Conrad Nicholson Hilton. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Volvamos al tema. La infancia de Conrad estuvo marcada por la pobreza, pero no por la resignación. Su padre dirigía la tienda general, pero los ingresos apenas alcanzaban para alimentar a los 8 hijos, que eventualmente llegarían a la familia Hilton. Mary, viendo que los márgenes del negocio familiar eran miserables, tuvo una idea brillante que cambiaría el rumbo de todos ellos: convertir su propia casa en una especie de pensión improvisada. San Antonio estaba en la ruta del ferrocarril que conectaba El Paso con Albuquerque, y los viajeros necesitaban un lugar donde dormir. Así que Mary comenzó a alquilar habitaciones, a cocinar para los huéspedes, a lavar sus ropas. Conrad, que entonces tenía apenas 9 años, observaba fascinado cómo su madre transformaba la hospitalidad en dinero contante y sonante. Veía cómo los viajeros cansados llegaban desconfiados y se iban agradecidos, dejando monedas sobre la mesa del comedor. Fue entonces, en esa casa polvorosa de Nuevo México, donde Conrad Hilton aprendió la primera y más importante lección de su vida. La hospitalidad no era caridad, era negocio. Y si se hacía bien, era un negocio extraordinariamente rentable. Pero la vida en San Antonio era dura, más dura de lo que cualquier niño debería experimentar. Conrad trabajaba en la tienda de su padre desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Cargaba sacos de harina que pesaban casi tanto como él, despachaba a mineros rudos que olían a whisky y sudor, aprendía a calcular precios y hacer cambio más rápido que un jugador de cartas profesional. Su padre, Augustus, era un hombre de principios estrictos que creía que el trabajo formaba el carácter, y Conrad
recibió esa formación sin contemplaciones. Pero también había algo más en Augustus, algo que el niño Conrad no comprendería hasta años después, una tendencia al alcoholismo que empeoraba con cada año que pasaba, con cada sequía que arruinaba las cosechas, con cada promesa incumplida de una vida mejor. Mary mantenía a la familia unida con mano de hierro, rezando el rosario cada noche y administrando cada centavo como si fuera el último, y probablemente lo era. A los 15 años, Conrad ya había desarrollado una ambición feroz que asustaba incluso a su madre. No quería quedarse en San Antonio, no quería pasar el resto de su vida vendiendo azúcar y clavos a mineros y rancheros. Quería algo más grande, aunque todavía no sabía exactamente qué. Leía con voracidad cada periódico viejo que llegaba al pueblo. Devoraba historias sobre los magnates del Este, sobre Rockefeller y Carnegie, sobre hombres que habían nacido sin nada y habían construido imperios. Su padre le decía que dejara de soñar, que los hombres como ellos no estaban destinados a esas cosas, pero su madre, Mary, pensaba diferente. Una noche, después de que todos se habían ido a dormir, llamó a Conrad a la cocina y le dijo algo que él nunca olvidaría. «Hijo, Dios te dio hambre, no de comida, sino de algo más grande. No desperdicies ese hambre. Aliméntala». Conrad no entendió completamente lo que ella quería decir en ese momento, pero esas palabras se grabaron en su alma como un tatuaje invisible. Los años siguientes fueron una mezcla caótica de pequeños negocios y fracasos espectaculares. Conrad intentó todo lo que se le ocurrió para hacer dinero. Vendió periódicos, trabajó como cajero en el banco local, incluso intentó cultivar patatas en un terreno que su padre había comprado con optimismo irracional. Las patatas se pudrieron. El banco lo despidió por ser demasiado agresivo con los clientes morosos. Los periódicos no generaban suficiente para pagar ni sus propios zapatos. Cada fracaso era como un puñetazo en el estómago, pero Conrad aprendió algo crucial de cada golpe. Aprendió que el fracaso no era el final, era simplemente información. Cada negocio fallido le enseñaba qué no hacer la próxima vez. Y habría una próxima vez. Siempre la había. Entonces llegó 1917 y con él la Primera Guerra Mundial. Conrad, que ya tenía 29 años, fue reclutado y enviado a Francia como teniente del ejército estadounidense. Pasó 2 años en las Ponceries, trincheras enlodadas de Europa, viendo horrores que nunca podría describir completamente, perdiendo amigos en explosiones que borraban cuerpos enteros de la existencia. Pero incluso en medio del infierno de la guerra, Conrad encontraba tiempo para pensar en negocios. Jugaba póker con otros soldados y les ganaba sus pagas. Compraba cigarrillos en la cantina militar y los revendía a precio inflado a los que estaban desesperados. Incluso en las trincheras, incluso cuando las bombas caían tan cerca que podía sentir el calor en su cara, Conrad Hilton estaba haciendo dinero. Sus compañeros lo llamaban loco. Él los llamaba perdedores. Cuando la guerra terminó en 1918, Conrad regresó a Nuevo México con algo de dinero ahorrado y una determinación renovada. Pero lo que encontró al volver lo devastó. Su padre, Augustus, había muerto durante su ausencia. El alcohol había ganado finalmente la batalla que libraba desde hacía décadas. Mary estaba sola, envejecida prematuramente, manteniendo la tienda a duras penas con la ayuda de los hijos menores. Conrad sintió una mezcla de culpa y rabia. Culpa por no haber estado allí. Rabia porque su padre nunca había logrado nada significativo. Nunca había escapado de ese pueblo miserable. Nunca había sido más que un comerciante de pueblo que bebía para olvidar sus sueños rotos. Conrad juró que él sería diferente. Juró que jamás permitiría que la mediocridad lo definiera. Juró que construiría algo tan grande que nadie, nunca, pudiera olvidar el nombre Hilton. Pero por supuesto, jurar es fácil. Hacer es otra cosa completamente diferente. Conrad sabía que necesitaba un plan, una oportunidad real, no solo sueños grandilocuentes. Había ahorrado unos $5,000 durante la guerra, una suma respetable,
pero insuficiente para cualquier negocio verdaderamente ambicioso. Durante meses, evaluó opciones. Pensó en comprar más tierra. Consideró abrir otra tienda. Incluso contempló mudarse a California, donde todo el mundo parecía estar haciéndose rico de la noche a la mañana. Pero nada le parecía correcto. Nada encendía ese fuego en su vientre que Mary le había dicho que alimentara. Y entonces, en mayo de 1919, Conrad subió a Pustoa, a un tren con destino a Cisco, Texas, con la vaga idea de comprar un banco. Había oído que un banco local estaba en venta, y pensó que poseer un banco sería el primer paso sólido hacia la respetabilidad y la riqueza. El viaje en tren duró 2 días. Conrad fumó cigarrillo tras cigarrillo, mirando el paisaje árido pasar por la ventana, ensayando mentalmente la negociación que tendría con los dueños del banco. Cuando llegó a Cisco, Texas, en la tarde del 22 de mayo de 1919, lo primero que notó fue el caos. El pueblo estaba repleto de gente. Trabajadores petroleros, especuladores, prostitutas, jugadores, todos apiñados en las calles polvorientas como hormigas, en un hormiguero enloquecido. Texas estaba en pleno boom petrolero, y Cisco era uno de los epicentros de esa fiebre. Conrad fue directamente a ver al dueño del banco, pero cuando mencionó la compra, el hombre lo miró como si estuviera loco. ¿Comprar el banco? Muchacho, cambié de opinión. Este negocio vale el triple ahora con todo este petróleo. No lo vendo ni por 20 veces lo que pedía antes. Conrad sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había viajado 2 días para nada. Había gastado dinero en el pasaje del tren para nada. Estaba furioso, frustrado, listo para tomar el siguiente tren de vuelta a Nuevo México y rendirse de una vez por todas. Pero esa noche, mientras intentaba encontrar una habitación donde dormir antes de irse, sucedió algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia de toda una industria. No había habitaciones disponibles, ninguna. Los hoteles de Cisco estaban tan llenos que la gente dormía en los pasillos, en las escaleras, incluso en el patio trasero sobre colchones improvisados. Conrad fue de hotel en hotel, cada vez más desesperado, hasta que finalmente llegó al Mobley Hotel, un edificio destartalado de 40 habitaciones en el centro del pueblo. El propietario, un hombre exhausto llamado Mobley, le dijo que no tenía nada disponible, pero que si estaba dispuesto a esperar, podría alquilar una cama cuando el ocupante actual se fuera a su turno de trabajo a las 8 de la noche. Conrad, sin opciones, aceptó. Se sentó en el vestíbulo polvoriento del Mobley y observó, y lo que vio lo dejó boquiabierto. Las habitaciones del Mobley se alquilaban por turnos. Los trabajadores petroleros del turno de día dormían de 8 de la noche a 8 de la mañana. Los del turno nocturno dormían de 8 de la mañana a 8 de la noche. El propietario estaba alquilando cada habitación 2 veces al día, a 2 personas diferentes, y aún así había una fila de gente esperando para conseguir una cama. Conrad hizo un cálculo mental rápido: 40 habitaciones, alquiladas 2 veces al día, a $3 por turno. Eso era $240 diarios, más de $7.000 al mes, y el hotel era un desastre, con sábanas sucias y paredes descascaradas. Conrad sintió que su corazón se aceleraba. Esto no era solo un negocio, esto era una mina de oro. Olvidó inmediatamente el banco, olvidó Nuevo México, olvidó todo, excepto una pregunta que le quemaba en la mente. ¿Cuánto costaría comprar este hotel? Al día siguiente, Conrad buscó a Mobley y le preguntó directamente si vendería el hotel. Mobley, que estaba exhausto de trabajar 18 horas al día, 7 días a la semana, suspiró profundamente y dijo: «Hijo, me encantaría venderlo. Esto me está matando, pero necesito $50.000. Conrad sintió que el estómago se le hundía. Él tenía 5.000. Necesitaba 45.000 más. Cualquier persona razonable habría abandonado en ese momento. Pero Conrad Hilton no era razonable. Era obsesivo. Le pidió a Mobley que le diera 2 semanas, solo 2 semanas, y dijo que volvería con el dinero. Mobley se rió. «Claro, muchacho. Si consigues ese dinero en 2 semanas, este lugar es tuyo». No lo decía en serio,
Nadie conseguía $45.000 en 2 semanas, pero Conrad no sabía que eso era imposible. O quizás sí lo sabía, pero simplemente no le importaba. Durante las siguientes 2 semanas, Conrad Hilton se convirtió en un hombre poseído. Envió telegramas a todos los conocidos que tenía, a viejos amigos del ejército, a clientes del banco donde había trabajado, a cualquier persona que pudiera tener aunque fuera un centavo para invertir. Visitó bancos locales en Cisco, en ciudades cercanas, en cualquier lugar donde pudiera conseguir una audiencia. Habló con prestamistas privados, con especuladores petroleros, con cualquiera que tuviera dinero y estuviera dispuesto a arriesgarlo. Su propuesta era simple, pero audaz. Él pondría su experiencia y sus $5.000. Ellos pondrían el resto, y todos compartirían las ganancias proporcionalmente. Lo rechazaron una y otra vez. Le dijeron que estaba loco. Le dijeron que el boom petrolero no duraría. Le dijeron que los hoteles no eran un negocio sostenible. Pero Conrad no se detuvo. Seguía insistiendo, seguía modificando su propuesta, seguía buscando ese sí entre un océano de no. Finalmente, en el último día de las 2 semanas, Conrad logró reunir el dinero necesario. Convenció a un grupo de inversores locales de que pusieran $30.000. Consiguió un préstamo bancario por $10.000 más, usando como garantía prácticamente todo lo que poseía, incluida la tienda de su madre en Nuevo México. Y él mismo puso sus $5.000. El total era $45.000, exactamente lo que necesitaba. Cuando volvió a ver a Mobley con el dinero en la mano, el propietario casi se cayó de la silla. «Hijo de puta», dijo Mobley con una mezcla de admiración e incredulidad. «¿Realmente lo hiciste?» Y así, el 20 de junio de 1919, Conrad Hilton se convirtió en el propietario del Mobley Hotel en Cisco, Texas. Tenía 31 años, estaba endeudado hasta el cuello y acababa de apostar todo lo que tenía en un edificio destartalado en medio de un boom petrolero que podía colapsar en cualquier momento. Pero por primera vez en su vida, Conrad sintió que estaba exactamente donde debía estar. Los primeros meses fueron brutales. Conrad trabajaba 20 horas al día, todos los días. Él mismo limpiaba habitaciones, lavaba sábanas, reparaba cañerías rotas, cobraba a los huéspedes, resolvía peleas entre trabajadores borrachos. No contrató personal adicional, porque cada centavo contaba. Dormía en un catre en el cuarto de almacenamiento, comía lo que sobraba de la cocina del hotel y básicamente vivía y respiraba el Mobley. Pero funcionó. Los ingresos eran exactamente tan buenos como había calculado. En el primer mes, el hotel generó más de $7.000 en ingresos. Después de pagar gastos, salarios mínimos y el préstamo bancario, Conrad se quedaba con una ganancia neta de unos $1.000. No era una fortuna, pero era más dinero del que había ganado en cualquier otro negocio. Y lo más importante, era escalable. Si un hotel podía generar $1.000 al mes, 2 hoteles generarían 2.000. 10 hoteles generarían 10.000. 100 hoteles generarían... Conrad ni siquiera podía imaginarlo, pero quería descubrirlo. Sin embargo, el boom petrolero de Cisco no duraría para siempre, y Conrad lo sabía. Para el año 1920, la producción petrolera en la zona comenzó a declinar. Los trabajadores se fueron. Las calles se vaciaron. El Mobley, que había estado lleno hasta el techo durante meses, de repente tenía habitaciones vacías. Los ingresos cayeron a la mitad. Conrad entró en pánico. Había invertido todo en este hotel, había convencido a otros de que invirtieran con él, y ahora parecía que todo se desmoronaría. Pero en lugar de desesperarse, hizo algo que se convertiría en una de sus tácticas características. Duplicó la apuesta. Con el poco crédito que le quedaba, convenció a un banco de Fort Worth de prestarle dinero adicional para comprar un segundo hotel en la ciudad. Su lógica era simple. Si un hotel en un pueblo pequeño podía fallar, necesitaba diversificar. Necesitaba estar en ciudades más grandes, más estables. Fort Worth no dependía del petróleo. Fort Worth era un centro de transporte, de comercio, de negocios permanentes. Si podía establecerse allí, tendría una base sólida. Compró el Melba Hotel en Fort Worth por $40.000 en 1920.
nuevamente endeudándose hasta el límite. Ahora tenía 2 hoteles, 2 préstamos enormes y una presión que habría quebrado a la mayoría de los hombres. Pero Conrad no se quebraba. Se fortalecía con la presión. Estableció un sistema que usaría por el resto de su carrera. Contratar gerentes locales de confianza para manejar las operaciones diarias, mientras él supervisaba las finanzas y la estrategia desde arriba. Visitaba ambos hoteles regularmente, apareciendo sin previo aviso para inspeccionar cada detalle. Si encontraba una habitación sucia, despedía al encargado en el acto. Si los libros contables no cuadraban, investigaba personalmente hasta encontrar cada centavo perdido. Era un jefe despiadado, exigente hasta el punto de la crueldad, pero era efectivo. Bajo su gestión, tanto el Mobley como el Melba comenzaron a generar ganancias consistentes. Para 1922, Conrad poseía 3 hoteles. Para 1924 tenía 6. Cada adquisición seguía el mismo patrón: encontrar un hotel en dificultades, comprarlo barato, renovarlo lo justo y necesario para hacerlo rentable sin gastar demasiado, contratar personal mínimo pero eficiente, y exprimir cada centavo de ganancia posible. No construía hoteles lujosos, construía máquinas de hacer dinero. Sus hoteles no tenían el encanto de los grandes establecimientos de Nueva York o Chicago, pero eran limpios, funcionales y, sobre todo, rentables. Conrad desarrolló una filosofía simple que compartiría con cualquiera que escuchara. Si quieres construir un imperio, no te enamores de los edificios, enamórate de los números. Y vaya si lo hizo, pero entonces llegó octubre de 1929, y con él el colapso más grande que el mundo moderno había visto. La Gran Depresión no fue solo una crisis económica, fue un apocalipsis financiero que borró fortunas, destruyó empresas y dejó a millones de personas sin trabajo, sin casa, sin esperanza. Los bancos quebraban por docenas cada semana, las empresas cerraban, la gente vendía sus posesiones por centavos solo para poder comer. Y Conrad Hilton, que en ese momento poseía 8 hoteles valuados en varios millones de dólares, vio cómo su imperio comenzaba a desmoronarse. Los viajeros dejaron de viajar, las habitaciones permanecían vacías, los ingresos se evaporaron. Peor aún, Conrad había comprado la mayoría de sus hoteles con dinero prestado, y los bancos ahora exigían que pagara esas deudas inmediatamente, o perderían todo. Los años entre 1929 y 1933 fueron los más oscuros de la vida de Conrad. Tuvo que vender hoteles que había trabajado años para adquirir, solo para pagar deudas. Tuvo que despedir a empleados que dependían de él para alimentar a sus familias. Tuvo que pedirle dinero prestado a su madre, que apenas tenía suficiente para ella misma. Hubo noches en las que Conrad se quedaba despierto hasta el amanecer, haciendo cálculos desesperados en pedazos de papel, buscando alguna forma, cualquier forma, de mantenerse a flote. Hubo días en los que consideró seriamente declararse en bancarrota y abandonar todo, pero cada vez que llegaba al borde del abismo, algo en su interior se negaba a saltar. Tal vez era orgullo, tal vez era terquedad, tal vez era ese hambre que su madre le había dicho que alimentara. Lo que fuera, lo mantuvo luchando. En 1933, Conrad tocó fondo. Debía más de $500,000 a varios bancos. Solo le quedaban 2 hoteles, y ambos operaban con pérdidas. No tenía efectivo, no tenía crédito, no tenía opciones. Una mañana de agosto, sentado en la habitación vacía de uno de sus hoteles, Conrad escribió una carta a su madre. En ella admitía que había fracasado, que había perdido todo, que no sabía qué hacer a continuación. Pero nunca envió esa carta. La encontraron décadas después entre sus papeles personales, arrugada y manchada de lágrimas. En lugar de rendirse, Conrad hizo algo que nadie esperaba. Fue a ver a sus acreedores, los bancos que querían quitarle todo, y les propuso un trato. Les dijo que si le daban tiempo, él no solo pagaría todo lo que debía, sino que convertiría esos hoteles en ruinas en negocios rentables nuevamente. Les mostró proyecciones, planes detallados, argumentos financieros sólidos. Los banqueros pensaron que estaba loco,
pero también sabían que si lo forzaban a la bancarrota, ellos tampoco recuperarían su dinero. Así que, increíblemente, aceptaron. Le dieron una prórroga, le dieron una oportunidad más. Conrad usó esa oportunidad como un hombre poseído, redujo costos hasta el hueso, renegoció cada contrato, cada salario, cada gasto, implementó innovaciones que parecían locas, pero funcionaban. Por ejemplo, eliminó los restaurantes de sus hoteles porque no eran rentables, y en su lugar instaló máquinas expendedoras de bocadillos. Redujo el personal de limpieza a la mitad y aumentó la carga de trabajo de los que quedaban. Convertía habitaciones grandes en habitaciones más pequeñas para poder alquilar más espacios. Cada cambio era una microjustificación en la búsqueda desesperada de rentabilidad. Y lentamente, dolorosamente, comenzó a funcionar. Para 1935, sus 2 hoteles estaban generando ganancias modestas. Para 1937, había pagado suficiente deuda como para recuperar algo de crédito. Y para 1939, Conrad Hilton estaba listo para comenzar de nuevo. La Segunda Guerra Mundial, que comenzó en Europa en 1939 y eventualmente arrastró a Estados Unidos en 1941, fue paradójicamente una bendición para el negocio hotelero de Conrad. Los militares necesitaban alojar a miles de soldados en tránsito. El gobierno necesitaba habitaciones para funcionarios y contratistas. De repente, la demanda de alojamiento se disparó. Conrad, que había aprendido de sus errores durante la depresión, esta vez no se sobreendeudó. Compró hoteles solo cuando tenía el efectivo para hacerlo, o cuando los términos del préstamo eran extremadamente favorables. Entre 1940 y 1945 agregó 12 hoteles, más a su cartera, todos en ciudades estratégicas como Dallas, Albuquerque y El Paso. Pero lo más importante, había aprendido la lección de diversificación. Ya no dependía de un solo mercado o una sola región. Tenía propiedades esparcidas por todo el suroeste, cada una contribuyendo a un flujo constante de ingresos. Y entonces llegó el momento que definiría su legado. En 1945, mientras la guerra llegaba a su fin, Conrad escuchó que el icónico Hotel Stevens en Chicago estaba en venta. El Stevens no era un hotel cualquiera, era el hotel más grande del mundo en ese momento, con 3.000 habitaciones y un símbolo de grandeza y prestigio. Pero la guerra había sido dura para el Stevens. Estaba parcialmente vacío, mal administrado, perdiendo dinero a raudales. Los dueños querían venderlo rápidamente. El precio pedido era de $19 millones, una suma astronómica. Conrad, que había trabajado toda su vida para llegar a este momento, sabía que comprar el Stevens lo catapultaría de propietario regional a magnate nacional, pero también sabía que era un riesgo enorme. Si fallaba, lo perdería todo nuevamente, y esta vez no habría recuperación. Conrad pasó 3 meses analizando cada aspecto del Hotel Stevens. Revisó cada libro contable, inspeccionó cada habitación, entrevistó a cada empleado clave, contrató consultores para evaluar el mercado hotelero de Chicago, hizo proyecciones financieras para los próximos 10 años, y al final llegó a una conclusión. El Stevens podía ser rentable, pero solo si se gestionaba con la eficiencia brutal que él había perfeccionado durante décadas. En octubre de 1945, Conrad Hilton compró el Hotel Stevens por $19 millones, la mayor parte financiada con préstamos que lo endeudaban nuevamente hasta el límite. Cuando firmó los papeles, su mano temblaba ligeramente. Pero había una sonrisa en su rostro, porque sabía que acababa de dar el paso más importante de su carrera. Inmediatamente después de comprar el Stevens, Conrad lo rebautizó como Conrad Hilton Hotel, marcando la primera vez que ponía su nombre en uno de sus establecimientos. No fue vanidad, aunque eso también jugó un papel. Fue estrategia. Quería que el nombre Hilton se convirtiera en sinónimo de calidad, eficiencia y hospitalidad. Quería que cuando la gente pensara en hoteles, pensara en Hilton, e implementó su visión con mano de hierro. Despidió a más de la mitad del personal del Stevens, reemplazándolos con empleados más jóvenes y hambrientos, dispuestos a trabajar más por menos. Renovó las habitaciones con estándares mínimos pero consistentes,
camas limpias, baños funcionales, servicio rápido, nada lujoso, pero nada deficiente. Y sobre todo, implementó sistemas de gestión que maximizaban cada centímetro cuadrado de espacio rentable. Convirtió salones poco utilizados en salas de conferencias que se alquilaban por hora. Transformó espacios de almacenamiento en tiendas minoristas que pagaban alquiler. Incluso el lobby, tradicionalmente un espacio puramente decorativo, se convirtió en un área de generación de ingresos con kioscos y servicios pagados. Los resultados fueron espectaculares. En el primer año, bajo la gestión de Conrad, el Conrad Hilton Hotel pasó de pérdidas significativas a ganancias de más de $1 millón. La noticia se extendió como reguero de pólvora en la industria hotelera. Otros propietarios comenzaron a imitar sus métodos, pero Conrad siempre estaba un paso adelante. En 1946 lanzó lo que llamó el Hilton Standard, un conjunto de prácticas y expectativas que todos sus hoteles debían cumplir. Era la primera vez que una cadena hotelera implementaba estándares verdaderamente consistentes en todas sus propiedades. No importaba si estabas en Chicago o en Cisco, un hotel Hilton sería reconocible, predecible, confiable. Esta estandarización fue revolucionaria y se convirtió en el modelo que toda la industria hotelera adoptaría eventualmente. Pero Conrad no estaba satisfecho con dominar Estados Unidos. Quería el mundo. En 1947, durante un viaje de negocios a San Juan, Puerto Rico, tuvo una epifanía. Puerto Rico, y por extensión América Latina, eran mercados completamente sin explotar para hoteles de estilo estadounidense. Había una clase media creciente, un aumento en los viajes de negocios y una fascinación general por todo lo americano. Conrad vio una oportunidad de oro, pero había un problema. La construcción de hoteles en el extranjero requería cantidades masivas de capital, mucho más de lo que él tenía disponible, incluso con todo su éxito reciente. Necesitaba hacer algo que nunca había hecho antes, hacer pública su compañía. En 1947, Hilton Hotels Corporation salió a bolsa, vendiendo acciones en el mercado de valores y recaudando millones de dólares en capital fresco. Conrad mantuvo el control mayoritario, pero ahora tenía recursos prácticamente ilimitados para expandirse. Y expandirse es exactamente lo que hizo. En 1949 abrió el Caribe Hilton en San Juan, el primer hotel de una cadena estadounidense en territorio extranjero. Fue un éxito instantáneo, atrayendo turistas ricos de Estados Unidos que querían experimentar el Caribe con las comodidades del hogar. El modelo funcionó tan bien que Conrad inmediatamente planeó repetirlo en otros países. Para 1950, había hoteles Hilton en construcción o planeados en Cuba, Venezuela, México y más allá. Pero la visión de Conrad iba más allá de simplemente tener hoteles en diferentes países. Él veía sus hoteles como embajadores de la cultura y los valores estadounidenses. Durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por influencia global, Conrad posicionó sus hoteles como bastiones del capitalismo y la libre empresa. En 1952 abrió el Castellana Hilton en Madrid, el primer hotel de lujo en España después de décadas de aislamiento bajo Franco. En 1955 abrió el Istambul Hilton, introduciendo estándares occidentales en Turquía. Cada apertura era un evento mediático masivo, con ceremonias de inauguración a las que asistían presidentes, primeros ministros, celebridades. Conrad se había convertido en algo más que un hotelero. Se había convertido en un símbolo del sueño americano exportado al mundo. En 1954, Conrad logró lo que muchos consideraban imposible. Compró el legendario Waldorf Astoria en Nueva York. El Waldorf no era solo un hotel, era una institución cultural, un lugar donde se hospedaban reyes, presidentes, estrellas de cine. Era el pináculo de la elegancia y el lujo, y Conrad Hilton, el hijo de un tendero de Nuevo México, ahora lo poseía. Pagó $3 millones por el edificio, una ganga considerando su prestigio, pero con la condición de que debía honrar ciertos contratos existentes y mantener el carácter del hotel. Conrad aceptó, pero inmediatamente comenzó a implementar sus métodos. Optimizó la ocupación, redujo desperdicios
y aumentó las tarifas para reflejar el verdadero valor del lugar. El Waldorf Astoria bajo Hilton se convirtió en el hotel más rentable de Nueva York, sin sacrificar su reputación de excelencia. Pero el éxito profesional de Conrad contrastaba dramáticamente con sus fracasos personales. Se había casado en 1925 con Mary Adelaide Barron y tuvieron 3 hijos, Conrad Jr., conocido como Nicky, Barron y Eric. Pero el matrimonio fue un desastre. Conrad trabajaba obsesivamente, pasaba semanas o meses viajando entre sus hoteles y cuando estaba en casa solo podía hablar de negocios. Mary lo acusaba de amar más sus hoteles que a su familia. Tenía razón. Se divorciaron en 1934, dejando a Conrad amargado y a sus hijos confundidos. Luego, en 1942, en un arranque de locura a medias, Conrad se casó con Tessa Gabor, la actriz húngara y socialité. Fue un matrimonio mediático, lleno de glamour y fotografías, pero vacío de sustancia. Se divorciaron en 1946 después de que Tessa admitiera públicamente que solo se había casado con él por su dinero y que lo encontraba terriblemente aburrido. Sus hijos crecieron con la sombra de un padre legendario pero ausente. Nicky, el mayor, nunca pudo escapar de las comparaciones con su padre. Se casó brevemente con Elizabeth Taylor en 1950. Un matrimonio que terminó en desastre cuando Nicky cayó en el alcoholismo y el abuso. Conrad vio a su hijo destruirse lentamente, incapaz de manejar la presión de ser el hijo de Conrad Hilton. Barron, segundo hijo, era más pragmático y eventualmente tomaría control de la compañía, pero siempre sintió que tenía que demostrar que era digno del apellido. Eric, el más joven, se mantuvo alejado del negocio familiar, buscando su propio camino. Conrad amaba a sus hijos a su manera, pero su manera era distante, crítica, enfocada en los logros más que en las emociones. Era el tipo de padre que te felicitaba por tus éxitos, pero nunca te abrazaba. Para los años 1960, Hilton Hotels Corporation era indiscutiblemente la cadena hotelera más grande del mundo. Tenía más de 60 hoteles en 4 continentes. Sus acciones en bolsa valían cientos de millones de dólares. Conrad mismo era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, con una fortuna personal estimada en más de 200 millones de dólares. Pero su ambición no tenía límites. Quería más. Siempre quería más. En 1964, a la edad de 76 años, cuando la mayoría de los hombres estarían pensando en la jubilación, Conrad supervisó la construcción del Hilton Hawaiian Village en Honolulu, un complejo masivo de 2.000 habitaciones que se convirtió en el destino turístico más popular de Hawái. No participó solo como financiador. Estuvo involucrado en cada decisión de diseño, cada contrato de construcción, cada estrategia de marketing. Pero el tiempo, eventualmente, cobra su precio incluso a los hombres más fuertes. En 1966, Conrad sufrió un ataque cardíaco leve. Los médicos le dijeron que redujera su carga de trabajo, que pasara menos tiempo estresándose por los negocios. Conrad los ignoró. Siguió viajando, seguía supervisando, seguía expandiendo. En 1967, transfirió oficialmente la presidencia de Hilton Hotels a su hijo Barron, aunque mantuvo el título de presidente del consejo y continuó ejerciendo control real sobre las decisiones importantes. Barron, que había pasado décadas preparándose para este momento. Finalmente, tenía la oportunidad de demostrar su valía, y lo hizo. Bajo su liderazgo, la compañía continuó creciendo, expandiéndose a nuevos mercados como Asia y África, y diversificándose en negocios relacionados como casinos y cruceros. Pero Conrad nunca pudo soltar completamente las riendas. Incluso en sus 80 años, asistía a reuniones del consejo, cuestionaba cada decisión estratégica y ocasionalmente anulaba las decisiones de Barron si no estaban alineadas con su visión. Esto causaba tensiones constantes entre padre e hijo. Barron quería modernizar la compañía, hacer inversiones en tecnología y marketing que Conrad consideraba frívolas. Conrad
quería mantener el enfoque en eficiencia y rentabilidad por encima de todo. Finalmente, llegaron a un acuerdo incómodo. Barron gestionaría las operaciones diarias sin interferencia, pero las decisiones estratégicas mayores requerirían la aprobación de Miss Conrad. Era un compromiso que satisfacía a nadie, pero funcionaba lo suficientemente bien. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Retomemos desde aquí. En 1979, a la edad de 91 años, Conrad Hilton finalmente se retiró completamente de la gestión activa de la compañía. Su salud se estaba deteriorando rápidamente. Había tenido varios ataques cardíacos más, sufría de diabetes avanzada y su movilidad era limitada. Pasaba la mayoría de sus días en su suite del Waldorf Astoria, rodeado de recuerdos de una vida extraordinaria. Fotografías de inauguraciones de hoteles en docenas de países, cartas de agradecimiento de presidentes y primeros ministros, recortes de periódicos que documentaban su ascenso de la pobreza a la riqueza inimaginable. Pero también había soledad. Sus 3 matrimonios habían terminado en divorcio. Sus relaciones con sus hijos eran complicadas en el mejor de los casos. No tenía amigos cercanos, solo asociados de negocios. Había dedicado toda su vida a construir un imperio, y en el proceso había sacrificado casi todo lo demás. El 3 de enero de 1979, Conrad Hilton murió de causas naturales en su suite del Waldorf Astoria. Tenía 91 años. Su funeral fue un evento masivo, con miles de asistentes que incluían líderes empresariales, políticos y celebridades de todo el mundo. Pero tal vez el tributo más significativo vino de los empleados comunes de sus hoteles, camareras, recepcionistas, conserjes, personas que habían trabajado en sus propiedades durante décadas. Muchos compartieron historias de cómo Conrad, incluso siendo multimillonario, recordaba sus nombres, preguntaba por sus familias y ocasionalmente les daba bonos personales cuando hacían un trabajo excepcional. Era un hombre complejo, a veces despiadado en los negocios, pero sorprendentemente generoso en los momentos pequeños y personales. El testamento de Conrad causó revuelo cuando se hizo público. Dejó la mayor parte de su fortuna, valuada en más de $500 millones, a la Fundación Conrad N. Hilton, una organización benéfica que había establecido años antes con el objetivo de aliviar el sufrimiento humano. Solo dejó herencias modestas a sus hijos y nietos, una decisión que generó resentimiento, especialmente de su nieta Paris Hilton, quien décadas después se haría famosa por razones completamente diferentes. Conrad creía firmemente que las grandes fortunas corrompían a las generaciones futuras y que era mejor dejar el dinero a causas que realmente podían hacer una diferencia en el mundo. Era una filosofía noble, aunque sus hijos no la compartían. Después de la muerte de Conrad, Hilton Hotels Corporation continuó prosperando bajo el liderazgo de Barron Hilton. Durante las décadas de los 80 y 90, la compañía se expandió agresivamente, adquiriendo otras cadenas hoteleras y marcas. Compraron Embassy Suites en 1984, una cadena de hoteles de suites que apelaba a viajeros de negocios y familias. Compraron Hampton Inn en 1989, penetrando el segmento de mercado medio. Por cada zona de adquisición diversificaba la cartera de Hilton y reducía su dependencia de cualquier segmento único del mercado. Para el año 2000, Hilton Hotels Corporation operaba más de 2.000 hoteles en 60 países, empleaba a más de 100.000 personas y generaba ingresos anuales superiores a los $8.000 millones. El imperio que Conrad había comenzado en un hotel destartalado de Texas se había convertido en una de las corporaciones más reconocidas del planeta. Pero el negocio hotelero, en el siglo XXI, era fundamentalmente diferente del que Conrad había dominado. La tecnología estaba transformando la industria. Las reservaciones en línea
reemplazaban a los agentes de viajes. Los sitios de reseñas como TripAdvisor daban a los clientes un poder sin precedentes para elogiar o destruir la reputación de un hotel con unos pocos clics. Las plataformas de economía compartida como Airbnb comenzaban a competir directamente con los hoteles tradicionales, ofreciendo alternativas más baratas y a menudo más personales. Hilton tuvo que adaptarse o morir. Invirtieron fuertemente en tecnología, desarrollando aplicaciones móviles que permitían a los huéspedes hacer check-in desde sus teléfonos, elegir sus habitaciones y acceder a sus cuartos sin necesidad de llaves físicas. Modernizaron sus programas de lealtad, ofreciendo puntos y beneficios que competían con las aerolíneas por la atención de los viajeros frecuentes. En 2007, en uno de los mayores acuerdos de la historia hotelera, Hilton Hotels Corporation fue comprada por Blackstone Group, una firma de capital privado, por $26.000 millones. Fue un shock para la industria y para la familia Hilton. Barron Hilton, que todavía era presidente del consejo a los 80 años, supervisó la venta con sentimientos encontrados. Por un lado, era una validación increíble del valor que Conrad había construido. Por otro lado, significaba que la familia Hilton ya no controlaría la compañía que llevaba su nombre. Blackstone planeaba llevar a Hilton a nuevas alturas, expandiendo agresivamente en mercados emergentes como China e India, invirtiendo en renovaciones masivas de propiedades existentes y lanzando nuevas marcas que apelaban a diferentes segmentos demográficos. Sin embargo, el timing no pudo ser peor. Apenas un año después de la compra, en 2008, el mundo fue golpeado por la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Los bancos colapsaron, el mercado inmobiliario se desplomó, el desempleo se disparó, y los viajes, tanto de negocios como de placer, se desplomaron. La ocupación hotelera cayó a mínimos históricos. Los ingresos de Hilton se derrumbaron. Blackstone, que había comprado la compañía con cantidades masivas de deuda, enfrentó una situación desesperada. Hubo rumores de que Hilton podría declararse en bancarrota. Algunos analistas predijeron que la marca Hilton, después de casi un siglo, podría desaparecer completamente. Pero de alguna manera, contra todas las probabilidades, Hilton sobrevivió. Blackstone inyectó capital adicional. Renegociaron deudas con los bancos. Cerraron hoteles no rentables y se enfocaron en sus propiedades estrella. Y lentamente, dolorosamente, a medida que la economía global se recuperaba, Hilton también se recuperó. En 2013, Blackstone llevó a Hilton nuevamente a la bolsa de valores en una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia, valuando la compañía en más de $20.000 millones. La recuperación fue completa. Hilton no solo había sobrevivido a la crisis financiera, había salido más fuerte, más diversificada, más adaptada al mundo moderno. Para 2015, Blackstone había vendido sus últimas acciones de Hilton, obteniendo una ganancia masiva en lo que se consideró una de las inversiones más exitosas en la historia del capital privado. Y Hilton continuó expandiéndose. Lanzaron nuevas marcas como True by Hilton, hoteles económicos diseñados para millennials. Expandieron agresivamente en Asia, donde una clase media creciente estaba viajando como nunca antes. Para 2020, justo antes de la pandemia de COVID-19, Hilton operaba más de 6.000 propiedades en 119 países y territorios, empleaba a más de 450.000 personas y generaba ingresos anuales superiores a los $9.000 millones. Y entonces llegó marzo de 2020, y con él la pandemia de COVID-19. Fue un golpe devastador para toda la industria hotelera, pero especialmente para las grandes cadenas como Hilton. Los gobiernos cerraron fronteras, las aerolíneas cancelaron vuelos, los viajes se detuvieron casi por completo. De la noche a la mañana, la ocupación hotelera global cayó a single dígitos. Hoteles que habían estado llenos durante décadas ahora estaban completamente vacíos. Hilton tuvo que cerrar temporalmente cientos de propiedades. Despidieron o pusieron en licencia a decenas de miles de empleados. El precio de las acciones se desplomó. Hubo momentos, durante los peores días de la pandemia en abril
y mayo de 2020, cuando parecía que toda la industria hotelera podría colapsar. Pero Hilton, con casi un siglo de experiencia navegando crisis, se adaptó. Implementaron protocolos de limpieza rigurosos que se convirtieron en estándares de la industria. Se enfocaron en viajeros esenciales, trabajadores de la salud, trabajadores de servicios, personas que no tenían opción de quedarse en casa. Y cuando las restricciones comenzaron a aliviarse, fueron de las primeras cadenas en reabrir con confianza. La recuperación fue sorprendentemente rápida. Para mediados de 2021, la ocupación hotelera había rebotado significativamente, impulsada por lo que los analistas llamaron venganza del turismo. Personas que habían estado encerradas durante meses y estaban desesperadas por viajar sin importar el costo. Hilton se benefició enormemente de esta tendencia. Sus hoteles de resort en lugares como el Caribe y Hawái estaban completamente llenos, a menudo con tarifas más altas que antes de la pandemia. Sus hoteles urbanos tardaron más en recuperarse, pero eventualmente también rebotaron a medida que las empresas reanudaban los viajes de negocios. Para 2022, Hilton había superado sus números prepandemia en la mayoría de las métricas. El precio de sus acciones alcanzó máximos históricos. La compañía anunció planes para agregar 1.500 hoteles adicionales en los próximos años, la mayoría en mercados de alto crecimiento como China, India y el Medio Oriente. Hoy, en 2024, Hilton es mucho más que una cadena hotelera. Es un gigante de la hospitalidad global, con 18 marcas distintas que van desde hoteles de lujo ultra premium como Waldorf Astoria y Conrad hasta opciones económicas como True y Home2 Suites. Operan en 20 centros en prácticamente todos los países importantes del mundo. Su programa de lealtad, Hilton Honors, tiene más de 160 millones de miembros, uno de los programas de lealtad más grandes en cualquier industria. Emplean directa e indirectamente a más de 500.000 de personas. Su impacto económico es difícil de cuantificar, pero se estima que los hoteles Hilton contribuyen con decenas de miles de millones de dólares a las economías locales cada año, a través de empleo, turismo y actividad comercial. La compañía que Conrad Hilton comenzó con $5.000 y un sueño, ahora vale más de 40.000 millones de dólares. Pero más allá de los números, el verdadero legado de Conrad Hilton es cómo transformó completamente la industria hotelera. Antes de él, los hoteles eran negocios locales, únicos, inconsistentes. Después de él, la idea de una cadena hotelera con estándares consistentes se convirtió en la norma. Antes de él, los hoteles en el extranjero raramente atraían a viajeros occidentales porque no ofrecían las comodidades esperadas. Después de él, puedes quedarte en un Hilton en Tokio, Dubái o París y sentirte relativamente en casa. Antes de él, la gestión hotelera era más un arte que una ciencia. Después de él, se convirtió en una disciplina empresarial rigurosa, con métricas, eficiencias y optimizaciones constantes. Prácticamente todas las grandes cadenas hoteleras del mundo, desde Marriott hasta Hyatt hasta Accor, siguen el modelo básico que Conrad estableció. Comprar o construir propiedades, estandarizar las operaciones, crear una marca reconocible, escalar agresivamente. La familia Hilton continúa estando involucrada con la compañía de varias maneras. Barron Hilton, quien dirigió la compañía después de su padre, murió en 2019 a la edad de 91 años, dejando la mayor parte de su fortuna, de 4.500 millones de dólares, a la Fundación Conrad N. Hilton, continuando el legado filantrópico de su padre. Los miembros más jóvenes de la familia Hilton, como Paris Hilton y Nikki Hilton, son famosos por razones completamente diferentes, como celebridades, influencers y empresarias en industrias que nada tienen que ver con hoteles. Paris Hilton, en particular, se convirtió en un fenómeno cultural por derecho propio, construyendo un imperio mediático valuado en cientos de millones de dólares. Irónicamente, probablemente más personas conocen a Paris Hilton que a Conrad Hilton, a pesar de que uno construyó un imperio hotelero global y el otro simplemente nació en la familia correcta. ¿Pero qué habría pensado Conrad de todo esto? Es difícil saberlo.
Era un hombre de contradicciones, profundamente religioso, asistía a misa diariamente, pero también era despiadado en los negocios, dispuesto a destruir competidores y despedir empleados sin pestañear. Proclamaba amar a su familia, pero pasaba más tiempo con sus hoteles que con sus hijos. Donó cientos de millones a causas benéficas, pero pagaba salarios mínimos a sus trabajadores. Era generoso con los extraños, pero tacaño con los cercanos. Era visionario, pero también cruel. Era un genio empresarial, pero un fracaso como esposo y padre. Tal vez eso es lo que hace su historia tan fascinante. No era un héroe perfecto, ni un villano despreciable. Era simplemente un hombre con un hambre insaciable, que lo llevó a las alturas más grandes y a los abismos más profundos. El imperio Hilton hoy es tan vasto que resulta casi imposible de comprender completamente. Imagina esto. En cualquier momento dado, hay aproximadamente 1 millón de personas durmiendo en una habitación de Hotel Hilton en algún lugar del mundo. 1 millón de personas, distribuidas desde Singapur hasta Sídney, desde Londres hasta Los Ángeles. Cada una de esas personas está experimentando, aunque no lo sepa, el legado de un hombre que nació en un pueblo sin electricidad y murió siendo uno de los empresarios más exitosos de la historia. Cada cama limpia, cada habitación climatizada, cada proceso eficiente, cada experiencia estandarizada, todo se remonta a las ideas que Conrad Hilton implementó hace casi un siglo. Es un legado que literalmente toca millones de vidas cada día, de maneras que la mayoría nunca considerará. Y quizás esa es la ironía final de Conrad Hilton. Pasó toda su vida construyendo un imperio que llevaría su nombre a través de las generaciones, asegurándose de que nunca sería olvidado. Y logró exactamente eso. Pero en el proceso, sacrificó casi todo lo demás. Sus matrimonios, sus relaciones con sus hijos, su salud, su felicidad personal. Al final de su vida, rodeado de lujo en el Waldorf Astoria, era un hombre profundamente solitario. Tenía dinero más allá de toda imaginación, pero no tenía amor. Tenía fama mundial, pero no tenía amigos verdaderos. Tenía todo lo que el éxito material puede comprar, pero nada de lo que el éxito material no puede comprar. ¿Fue un intercambio que valió la pena? Conrad probablemente diría que sí, pero sus hijos, sus exesposas, las personas que amó y perdió en el camino, probablemente dirían que no. Hoy, cuando te quedas en un Hotel Hilton, estás participando en una historia que comenzó hace más de 100 años, en un pueblo polvoriento de Nuevo México. Estás durmiendo en una habitación que existe porque un hombre decidió que el fracaso no era una opción, que la mediocridad era inaceptable, que la ambición sin límites era la única forma de vivir. Estás experimentando el resultado de miles de decisiones, algunas brillantes, algunas despiadadas, todas enfocadas en un objetivo singular: dominar la industria hotelera mundial. Y cuando miras a tu alrededor, cuando ves la limpieza consistente, el servicio eficiente, la comodidad predecible, estás viendo la visión de Conrad Hilton hecha realidad. No perfecta, porque nada humano es perfecto, pero real, tangible, perdurable. El Imperio Hilton no es solo una compañía, es un monumento a la ambición humana, para bien y para mal. Es la prueba de que una persona, con suficiente hambre y determinación, puede cambiar una industria completa. Es la demostración de que el éxito material es alcanzable si estás dispuesto a sacrificar todo lo demás para conseguirlo. Y es un recordatorio de que cada imperio, sin importar cuán grande sea, comienza con una sola decisión: la decisión de no aceptar tu situación actual, de no resignarte a lo que tienes, de perseguir algo más grande, incluso cuando todos te dicen que es imposible. Conrad Hilton tomó esa decisión en una mañana de Navidad de 1946, caminando solo por los pasillos vacíos de un hotel, soñando con conquistar el mundo. Y vaya que lo hizo. Pero quizás la pregunta que deberíamos hacer no es si Conrad Hilton tuvo éxito, porque obviamente lo tuvo, sino qué podemos aprender de su historia. Y la lección, creo, es compleja. Por un lado, su vida demuestra que los límites autoimpuestos son a menudo
las únicas barreras reales entre nosotros y nuestros sueños. Conrad nació sin ventajas, en un lugar sin oportunidades, en una época sin garantías. Y aún así, se negó a aceptar esas limitaciones. Se negó a ser definido por su código postal, por su cuenta bancaria, por las expectativas de los demás. Esa negativa a aceptar límites es inspiradora y poderosa. Por otro lado, su vida también demuestra que el éxito sin equilibrio es una victoria vacía. Conrad ganó el mundo, pero perdió su alma en el proceso. Construyó un imperio, pero destruyó su familia. Alcanzó alturas inimaginables, pero murió solo y amargado. Esa es una lección igualmente importante, aunque mucho menos celebrada. Entonces, ¿cuál es el veredicto final sobre Conrad Hilton y su imperio? Tal vez no hay uno. Tal vez su historia es simplemente un espejo en el que vemos reflejadas nuestras propias ambiciones, nuestros propios miedos, nuestras propias decisiones sobre qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestros sueños. Algunos verán en Conrad un héroe, un visionario que contra todas las probabilidades construyó algo extraordinario. Otros verán a un hombre obsesionado que sacrificó demasiado en el altar de la ambición. Ambas interpretaciones son válidas. Ambas son ciertas, porque Conrad Hilton, como todos nosotros, no era ni completamente bueno ni completamente malo. Era humano, con todas las contradicciones gloriosamente complicadas que eso implica. Y su imperio, el vasto conglomerado global que lleva su nombre, continúa creciendo, evolucionando, adaptándose a un mundo que habría sido inimaginable para el joven Conrad, que vendía patatas podridas en Nuevo México. Hay hoteles Hilton que operan con inteligencia artificial, con habitaciones controladas por voz, con experiencias hiperpersonalizadas basadas en datos. Hay hoteles Hilton que son completamente ecológicos, diseñados para minimizar el impacto ambiental. Hay hoteles Hilton que apuntan a millennials y generación Z, con espacios de coworking y eventos sociales integrados. El mundo ha cambiado dramáticamente desde que Conrad compró su primer hotel hace más de 100 años. Pero la esencia de su visión, la idea de que la hospitalidad puede ser estandarizada, escalada y transformada en un negocio global masivo, esa idea permanece en el corazón de todo lo que Hilton hace hoy. La verdadera prueba del imperio Hilton llegó no solo durante las crisis financieras o las pandemias, sino en los momentos cotidianos donde la visión de Conrad se enfrentaba a la realidad humana de dirigir miles de propiedades en culturas completamente diferentes. Porque una cosa era establecer estándares desde una oficina en Nueva York y otra completamente diferente era implementar esos estándares en un hotel en Mumbai o en Bangkok o en Nairobi. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante porque revela las tensiones fundamentales entre la globalización corporativa y la realidad local, entre la eficiencia estandarizada y la autenticidad cultural. En 1963, cuando Hilton abrió su hotel en Tokio, el primero de una cadena occidental en Japón, se encontraron con un choque cultural masivo. Los empleados japoneses, acostumbrados a un nivel de servicio que hacía que incluso los mejores hoteles occidentales parecieran mediocres, encontraban los estándares Hilton casi ofensivos en su simplicidad. Querían ir más allá, ofrecer servicios que Conrad nunca había imaginado. Pero los manuales de operaciones de Hilton eran rígidos. Había procedimientos establecidos para todo, desde cómo doblar las toallas hasta cuánto tiempo debía tomar el check-in. Los gerentes estadounidenses, enviados para supervisar la apertura, se encontraron en un dilema imposible. Si permitían que los empleados japoneses desviaran de los estándares Hilton, arriesgaban la consistencia de la marca. Pero si forzaban el cumplimiento estricto, arriesgaban alienar tanto a los empleados como a los huéspedes japoneses que esperaban ese nivel superior de servicio. La solución que eventualmente encontraron fue una especie de híbrido imperfecto. Mantenían los estándares mínimos de Hilton, pero permitían que cada propiedad agregara toques locales que reflejaran la cultura anfitriona. El Tokyo Hilton podía ofrecer servicios de té tradicionales japoneses en el lobby, algo que nunca aparecería en un hotel Hilton en Texas. El Cairo Hilton
podía ajustar sus horarios de comidas durante el Ramadán. El Paris Hilton podía tener un enfoque más relajado hacia el servicio que reflejara las sensibilidades francesas. Esta flexibilidad controlada se convirtió en una de las claves del éxito internacional de Hilton, pero también creó dolores de cabeza interminables para la gestión corporativa. ¿Cómo mantienes una marca consistente cuando cada propiedad es ligeramente diferente? ¿Cómo entrenas a gerentes que necesitan ser simultáneamente inflexibles sobre algunos estándares y flexibles sobre otros? No había respuestas fáciles, solo compromisos constantes. Y luego estaban los desafíos políticos, porque operar hoteles en más de 100 países significaba inevitablemente enredarse en la política local, a veces con consecuencias devastadoras. El Havana Hilton, que había abierto en 1958, justo antes de la Revolución Cubana, fue uno de los hoteles más lujosos del Caribe, con 600 habitaciones y un casino que atraía a los ricos y famosos de todo el mundo. Ernest Hemingway bebía allí. Frank Sinatra actuaba allí. Era el epítome del glamour estadounidense en el trópico. Pero cuando Fidel Castro tomó el poder en enero de 1959, el hotel se convirtió en su sede temporal. Castro literalmente dirigía la revolución desde una suite en el piso 23 de la Havana Hilton, mientras los gerentes estadounidenses del hotel observaban impotentes. En octubre de 1960, el gobierno cubano nacionalizó el hotel, convirtiéndolo en propiedad del Estado sin compensación. Hilton perdió millones, y la propiedad, renombrada como Hotel Habana Libre, todavía opera hoy bajo control gubernamental cubano. Fue una lección brutal sobre los riesgos de la expansión internacional, pero Conrad, típicamente, no se dejó intimidar. Si algo, la pérdida del hotel en Cuba solo intensificó su determinación de expandirse globalmente. Razonaba que el riesgo político era simplemente parte del costo de hacer negocios a escala mundial, y que las recompensas superaban con creces los peligros, y en su mayoría tenía razón. Por cada Havana Hilton confiscado, había 10 hoteles en Milton-Sonstin, otros países que generaban ganancias sólidas y expandían la influencia de la marca. Para mediados de los años 60, Hilton operaba hoteles en 46 países, desde Australia hasta Zambia. El nombre Hilton se había convertido en sinónimo no solo de hospitalidad, sino de una cierta visión del mundo. Moderna, eficiente, capitalista, decididamente estadounidense. Esta asociación con Estados Unidos era un arma de doble filo. Durante la Guerra Fría, tener un hotel Hilton en tu ciudad era una señal de que estabas alineado con Occidente, que participabas en la economía global capitalista. Los líderes de países en desarrollo veían los hoteles Hilton como símbolos de progreso y modernización. Pero esa misma asociación también hacía de los hoteles Hilton objetivos para protestas y ocasionalmente violencia. El Cairo Hilton fue atacado durante disturbios antioccidentales en 1972. El Atenas Hilton fue bombardeado por terroristas en 1980. El Karachi Hilton en Pakistán enfrentó amenazas constantes de grupos islamistas que veían el hotel como representativo de la decadencia occidental. Hilton tuvo que invertir millones en medidas de seguridad, guardias armados, detectores de metales, barreras de concreto, protocolos de evacuación elaborados. Operar hoteles internacionales se había convertido en algo mucho más complicado y peligroso de lo que Conrad había imaginado en aquellos días optimistas de los años 50. Pero tal vez el desafío más grande no era político, sino económico. Porque mantener la rentabilidad en un negocio donde los márgenes son notoriamente delgados requería una vigilancia constante y, a menudo, decisiones desagradables. Los hoteles tienen costos fijos enormes, edificios que deben mantenerse, personal que debe pagarse, servicios que deben proporcionarse, independientemente de cuántos huéspedes tienes. Y a diferencia de otros negocios donde puedes almacenar inventario, una habitación de hotel no ocupada es ingreso perdido para siempre. No puedes vender la habitación de ayer mañana. Esto crea una presión inmensa para mantener altas tasas de ocupación, lo que a su vez lleva a tácticas agresivas de precios,
programas de lealtad costosos y guerras de descuentos con competidores. Conrad había sido un maestro en maximizar la ocupación mientras mantenía tarifas rentables, pero a medida que la industria se volvía más competitiva, ese equilibrio se hacía cada vez más difícil de mantener. En los años 80 y 90, la industria hotelera experimentó una ola masiva de consolidación. Cadenas más pequeñas fueron absorbidas por gigantes más grandes. Marriott, que había comenzado como una cadena de restaurantes antes de entrar en hoteles, se convirtió en un competidor feroz, adquiriendo marcas como Ritz-Carlton y eventualmente superando a Hilton en número de habitaciones. Starwood creció rápidamente mediante adquisiciones agresivas. Intercontinental Hotels Group se expandió globalmente. De repente, Hilton ya no era el jugador dominante indiscutible. Era uno de varios gigantes compitiendo por participación de mercado. Esta competencia intensificada forzó a Hilton a innovar de formas que Conrad probablemente nunca había anticipado. Lanzaron múltiples marcas para capturar diferentes segmentos del mercado. Hilton para el segmento premium, DoubleTree para el mercado medio superior, Hampton para el segmento económico. Esta estrategia de múltiples marcas se convirtió en estándar en la industria, pero también añadió complejidad tremenda a las operaciones. Y luego estaba la creciente presión de los accionistas. Hilton, como compañía pública, tenía que reportar ganancias trimestrales y mantener el precio de sus acciones. Esto a menudo entraba en conflicto con las inversiones a largo plazo, necesarias para mantener propiedades de calidad. ¿Gastas 100 millones renovando un hotel que podrían no ver retornos incrementales durante años? ¿O cortas costos para mejorar los números del trimestre actual y mantener contentos a los inversores? Diferentes líderes de Hilton tomaron diferentes decisiones sobre estos dilemas, pero la tensión fundamental nunca desapareció. El capitalismo de corto plazo estaba en guerra constante con la construcción de marca a largo plazo, y no siempre ganaba el lado correcto. Pero hubo innovaciones brillantes también. En 1982, Hilton lanzó uno de los primeros programas de viajero frecuente de la industria hotelera, Hilton Honors, copiando el exitoso modelo de las aerolíneas. Los miembros ganaban puntos por cada estadía que podían canjear por noches gratuitas, mejoras y otros beneficios. El programa fue un éxito instantáneo, creando lealtad de marca en una industria donde los clientes tradicionalmente no tenían particular lealtad a ninguna cadena. Para los años 90, Hilton Honors tenía millones de miembros y generaba una porción significativa de las reservaciones de la compañía. El programa también proporcionaba datos invaluables sobre los hábitos de los huéspedes, permitiendo a Hilton personalizar ofertas y mejorar servicios de maneras que no habían sido posibles antes. Era exactamente el tipo de innovación que Conrad habría amado, algo que costaba relativamente poco implementar, pero generaba un valor enorme. La llegada de Internet a mediados de los años 90 fue tanto una amenaza como una oportunidad. De repente, los viajeros podían comparar precios instantáneamente en docenas de sitios web. Agencias de viajes en línea como Expedia y Priceline comenzaron a tomar una porción cada vez mayor de las reservaciones, cobrando comisiones que reducían los márgenes de Hilton. Peor aún, estas plataformas de terceros controlaban la relación con el cliente, no Hilton. Si alguien reservaba a través de Expedia, Expedia tenía sus datos. Expedia podía comercializarles en el futuro, no Hilton. Esto forzó a las cadenas hoteleras a invertir fuertemente en sus propios sitios web y aplicaciones móviles, tratando de incentivar las reservaciones directas con beneficios exclusivos. Fue una batalla costosa, que continúa hasta hoy, con miles de millones gastados en tecnología digital y marketing en línea. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia, porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. A continuación seguimos, pero quizás nada cambió el panorama competitivo más dramáticamente que la llegada de Airbnb en 2008. De repente,
cualquier persona con una habitación libre podía convertirse en competencia para Hilton. Los viajeros, especialmente los más jóvenes, comenzaron a preferir la autenticidad y el precio más bajo de alojarse en el apartamento de alguien en lugar de la experiencia estandarizada de un hotel. Para 2015, Airbnb tenía más habitaciones disponibles que todas las cadenas hoteleras combinadas. Esto aterrorizó a la industria hotelera tradicional. Hilton y otros inicialmente trataron de ignorar el fenómeno, esperando que fuera una moda pasajera. Pero cuando quedó claro que Airbnb no iba a ninguna parte, tuvieron que adaptar su estrategia. Hilton comenzó a experimentar con propiedades boutique más pequeñas y únicas que ofrecían algo que Airbnb no podía: consistencia, servicio profesional y la confiabilidad de una marca establecida. Lanzaron marcas como Canopy y Curio que intentaban capturar algo de la autenticidad local que los viajeros buscaban en Airbnb mientras mantenían los estándares Hilton. La era digital también trajo desafíos completamente nuevos. Las reseñas en línea en plataformas como TripAdvisor y Google significaban que cada error, cada habitación sucia, cada empleado grosero podía convertirse en una crisis de relaciones públicas viral en cuestión de horas. Hilton tuvo que desarrollar equipos enteros dedicados a monitorear las redes sociales, responder a quejas en tiempo real y gestionar la reputación de la marca en docenas de plataformas diferentes. Un solo video viral de un problema en un hotel Hilton podía generar millones de vistas y causar daño significativo a la percepción de la marca. La transparencia que Internet traía era tanto una bendición como una maldición. Forzaba a Hilton a mantener estándares más altos, pero también significaba que cada fallo era públicamente visible. Y luego estaban los desafíos operativos cotidianos que nunca cambiaban, sin importar cuánta tecnología se lanzara al problema. Encontrar y retener empleados de calidad en una industria conocida por salarios bajos y trabajo demandante. Lidiar con huéspedes difíciles, borrachos, destructivos. Mantener miles de edificios viejos que constantemente necesitaban reparaciones. Navegar regulaciones locales que variaban enormemente de una jurisdicción a otra. Gestionar cadenas de suministro para todo, desde sábanas hasta jabones hasta alimentos. Cada uno de estos desafíos se multiplicaba por los miles de propiedades que Hilton operaba. Era un trabajo de complejidad asombrosa, que requería no solo visión estratégica, sino también atención obsesiva a los detalles operativos. Conrad había sido un maestro en ambos, pero pocos de sus sucesores tenían su combinación única de pensamiento de gran visión y microgestión despiadada. Barron Hilton, quien lideró la compañía durante las décadas críticas de los 70, 80 y 90, era muy diferente de su padre en temperamento. Donde Conrad era intenso y obsesivo, Barron era más tranquilo y delegaba más. Donde Conrad tomaba decisiones instintivamente, Barron confiaba en comités y análisis. Esto tenía ventajas y desventajas. Bajo Barron, Hilton se convirtió en una organización más profesional y menos dependiente de la personalidad de un solo hombre. Pero también perdió algo de esa audacia loca que había caracterizado a Conrad, esa voluntad de apostar todo en una corazonada. Barron era más cauteloso, más conservador. Esto probablemente salvó a la compañía durante algunas crisis, pero también significó que perdieron algunas oportunidades que un Conrad más joven habría aprovechado sin vacilar. Uno de los momentos más controvertidos del liderazgo de Barron fue su decisión de vender la división internacional de Hilton en 1964, escindiéndola como una entidad separada. Su razonamiento era que las operaciones internacionales eran demasiado riesgosas y complejas, y que Hilton estaría mejor enfocándose en el mercado estadounidense, donde tenían ventajas competitivas más claras. Esto creó una situación extraña, donde había dos compañías separadas usando el nombre Hilton, Hilton Hotels Corporation en Estados Unidos, y Hilton International operando globalmente. Esta división persistió hasta 2006, cuando finalmente se reunificaron. Muchos críticos argumentaron que la escisión fue un error estratégico masivo que permitió a competidores como Marriott y Intercontinental
capturar mercados internacionales que debían haber sido de Hilton. Otros defendieron la decisión como necesaria, dadas las realidades económicas y políticas de la época. Como con tantas cosas en los negocios, probablemente nunca sabremos con certeza si fue la decisión correcta. Lo que es indiscutible es que la marca Hilton mantuvo su prestigio y reconocimiento incluso durante períodos donde la compañía luchaba financieramente. Esto era un testamento al poder de la construcción de marca que Conrad había iniciado. Había invertido enormes sumas en publicidad y relaciones públicas, asegurándose de que el nombre Hilton se asociara con calidad y confiabilidad. Esa inversión continuó pagando dividendos décadas después de su muerte. Cuando los viajeros veían el logo de Hilton, sabían qué esperar. Esa previsibilidad era valiosa, especialmente para viajeros de negocios que no tenían tiempo ni energía para investigar cada hotel individualmente. Podían reservar un Hilton y saber con un alto grado de certeza que la habitación estaría limpia, el servicio sería competente y no habría sorpresas desagradables. En una industria donde la confianza es fundamental, Hilton había construido un depósito enorme de ella, pero mantener esa confianza requería vigilancia constante. En 2002, Hilton enfrentó una crisis cuando se reveló que varios de sus hoteles en el Medio Oriente habían sido utilizados por la CIA para interrogatorios en su programa de rendiciones extraordinarias después del 11 de septiembre. Aunque Hilton negó cualquier conocimiento o complicidad, el escándalo dañó su reputación, especialmente en países musulmanes. Activistas de derechos humanos pedían boicots. Grupos de viajeros cancelaban reservaciones. Hilton tuvo que lanzar una campaña de relaciones públicas masiva para distanciarse de las acusaciones y reafirmar su compromiso con los derechos humanos. Tardó años en reparar completamente el daño reputacional. Fue un recordatorio sombrío de cómo el tamaño y el alcance global, que habían sido fortalezas, también podían convertirse en vulnerabilidades cuando las cosas salían mal. Y las cosas salieron mal con suficiente frecuencia. Hubo demandas por discriminación de empleados y clientes. Hubo incidentes de violencia en propiedades de Hilton que generaron cobertura mediática negativa. Hubo violaciones de códigos de salud que resultaron en cierres temporales y multas. Hubo acusaciones de espionaje corporativo y prácticas comerciales antiéticas. Ninguna compañía que opera a la escala de Hilton puede evitar estos problemas completamente. Lo que importa es cómo responden. Y aquí Hilton generalmente hizo un trabajo razonablemente bueno, aunque no perfecto. Desarrollaron protocolos de gestión de crisis, equipos de respuesta rápida y políticas diseñadas para minimizar tanto la ocurrencia como el impacto de los problemas. Pero era un juego de whack-a-mole interminable. Resolvías un problema en una propiedad y aparecían 3 más en otras. La relación de Hilton con sus empleados siempre fue complicada. Por un lado, la compañía dependía absolutamente de trabajadores dedicados para mantener la calidad del servicio. Por otro lado, operar rentablemente en una industria de márgenes delgados requería mantener los costos laborales lo más bajos posible. Esto llevaba a tensiones constantes. Los sindicatos organizaron numerosas huelgas en propiedades de Hilton a lo largo de las décadas, demandando mejores salarios, beneficios y condiciones de trabajo. Hilton típicamente resistía estas demandas tan agresivamente como podían, argumentando que aumentos salariales significativos los harían no competitivos. Era un conflicto fundamental del capitalismo, el deseo de los accionistas de maximizar ganancias versus el deseo de los trabajadores de vivir dignamente. Hilton, como la mayoría de las grandes corporaciones, generalmente priorizaba a los accionistas. Esto era consistente con la filosofía de Conrad, quien veía el trabajo como una mercancía que debía comprarse al precio más bajo posible. Pero había excepciones y momentos de genuina preocupación por los empleados. Muchos gerentes de hotel a nivel local desarrollaban relaciones reales con su personal y hacían esfuerzos para tratarlos bien dentro de las restricciones corporativas. Y la compañía tenía programas de capacitación que permitían a empleados ambiciosos ascender desde posiciones de nivel de entrada hasta la gestión. Estas historias de movilidad ascendente se celebraban en la cultura corporativa de Hilton,
como evidencia de que la compañía realmente se preocupaba por su gente, y en algunos casos individuales eso era genuinamente cierto. Pero a nivel sistémico, la realidad era que la mayoría de los trabajadores hoteleros permanecían en posiciones mal pagadas y poco apreciadas durante toda su carrera. Era una de las contradicciones no resueltas en el corazón del Imperio Hilton. Predicaban hospitalidad y servicio, pero a menudo no servían bien a sus propios empleados. Y quizás, al final, lo que realmente significa construir un imperio. No solo crear algo grande en tu propia vida, sino crear algo que sobreviva a ti, que continúe creciendo y evolucionando mucho después de que te hayas ido, que impacte a generaciones que nunca conociste y que nunca te conocerán. Conrad Hilton logró exactamente eso. Su nombre está grabado en miles de edificios alrededor del mundo. Su visión moldea la experiencia de millones de viajeros cada día. Su legado, para bien o para mal, es permanente. Y eso, en última instancia, es lo que distingue a un verdadero constructor de imperios de simplemente un hombre rico. La permanencia, el impacto duradero, la capacidad de cambiar el mundo de maneras que persisten décadas después de tu muerte. Conrad Hilton cambió el mundo. De eso no hay duda. Si lo cambió para mejor o para peor, bueno, eso lo dejaremos para que cada quien decida por sí mismo.